a nuestro pastor Rodrigo para que nos pueda exponer el sermón del día de hoy. Muy buenas tardes. Perdóname, tengo un privilegio. Perfecto. Muy buenas tardes, entonces. Les quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, desde el verso 19. Mientras buscan y no dejarlo pasar, felicitar a todas las personas que estuvieron trabajando ayer y la semana entera. Creo que fue un tremendo servicio el que pudimos tener ayer. Entonces quiero felicitarlos a todos los que se involucraron y que dieron su esfuerzo, su tiempo, sus recursos, porque yo creo que lo que vivimos ayer fue un regalo del Señor para nosotros. Es una muestra de lo que Él puede hacer a través de nosotros y lo importante que es dar testimonio, ¿ya? Yo creo que ayer fue una bendición. No sé si tienen ustedes la misma sensación, pero a los que no tuvieron la oportunidad de participar por diversas razones, animarlos a que estemos todos juntos involucrados, porque sin duda que Dios nos llevará a hacer más cosas y generar instancias por las cuales podamos compartir con nuestros vecinos, nuestros amigos que queremos tanto, y derribar tantas barreras de prejuicios que las personas tienen y que nos va a permitir en un momento que el Señor nos va a dar de abrir la Biblia tranquilamente, tal vez en nuestra casa, con ese amigo que vino a vernos, y hablar del Evangelio al cual de repente cuesta tanto llegar por la cadena de prejuicios que existen en las personas. Entonces ayer yo creo que tuvimos un espectáculo de la bendición del Señor y quiero entonces felicitarlos a ustedes y darle obviamente gracias a Dios. Habiendo dicho esto, quiero que nos metamos en el texto. Quiero hacer una introducción que todo el mundo va a entender, hasta los más chicos que están aquí hoy día. ¿Quién me dice, por favor, qué es lo que voy a mostrar en este celular? ¿Qué es esto? Los más adultos no tienen idea. Mira, ¿qué es Roy? Among Us. ¿Quién es Among Us? Okay, ¿de qué se trata? De descubrir al impostor. Este juego yo lo conocí a través de mi hijo, y seguramente todos los más adolescentes, incluido Roy, ya estarán muy familiarizados con esto. Pero este es un juego que se juega en línea, en donde tú te metes, ¿ya? Y de forma aleatoria, ¿cierto? A alguno le toca el papel del impostor. Y es un escenario virtual en donde todos son estéticamente parecidos, pero el juego consiste obviamente en encontrar quién es el impostor dentro del grupo. Y tienes que pillarlo al impostor antes de que el impostor te mate. Ese es el juego, ¿ok? Pero a veces los juegos no están muy ajenos a la realidad. ¿O no, Cristóbal? ¿Cierto? No están muy ajenos a la realidad. Así que el texto que vamos a exponer hoy día lo titulé Descubriendo al impostor. Descubriendo al impostor. Y el texto es un poquito largo, ya es un poquito largo, porque para agarrar el texto completo tenemos que tener una visión general de algo que empieza a comentar Pablo y que se extiende bastante. ¿Ok? Entonces, primero que nada, quiero explicarles cuál es el trecho en el cual vamos a estar. Lo vamos a leer, vamos a orar y luego vamos a exponer. ¿Ok? Entonces, si me acompañan, tengan sus Biblias abiertas y les quiero decir que este texto comienza en 2:19, comienza entre comillas, comienza un poquito antes, pero vamos a leer desde el 2:19, ¿ok? Y este texto se extiende hasta el 4:1. Harto, ¿no? Del 2:19 hasta el 4:1. Lo que yo voy a leer ahora, voy a leer desde el 2:19 hasta el 3:3, luego me voy a saltar y voy a leer desde el 3:17 hasta 4:1. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Ok? Vamos a exponer esta parte del texto ahora, la próxima semana, a la parte que no voy a leer.
¿ok? Y ahí vamos a dividir las dos partes, ¿ok? Hoy día vamos a intentar aprender del texto bíblico cómo descubrir al impostor, ¿ok? Y la próxima semana vamos a trabajar en cómo edificar una vida genuina de ministerio cristiano, ¿ok? Entonces, para que tengamos la noción general del texto. Ya pues, y voy a cambiar el orden, voy a orar ahora y luego vamos a leer, ¿ok? Entonces les pido que me acompañen en la lectura, en la oración. Bueno, Señor, estamos acá una vez más bendecidos por ti. Sin duda alguna, Señor, que el ministerio cristiano y el trabajo es una bendición para los que lo ejercemos. Es desgastante, sí, se pasan rabias también, pero la edificación tuya es más grande. El amor que tú derramas en nuestros corazones, el crecimiento espiritual, sin duda, Señor, sin duda, estar contigo en la medida que vamos marchando y tú vas manifestándote cuando somos obedientes, Señor, es todo un espectáculo, Señor, de conocimiento tuyo. Y te damos gracias por estar acá, te damos gracias por ser tu iglesia, te damos gracias por conocerte, te damos gracias por la experiencia de estar contigo. Y al exponer tu palabra, Señor, y al leerla, queremos pedir tu orientación para que seamos edificados en el Espíritu a través de la lectura bíblica y de la exposición. Pedimos esta bendición para todos los que estamos acá, para los amigos y hermanos que están por YouTube, Señor, que también puedan ser edificados ellos juntamente con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ya, vamos a leer y ustedes ya van a ir rayando su Biblia, ¿ok? Busquen al impostor, vamos. 2:19 dice así: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Me salto al 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Permiso.
Dice Keller, en un escrito que él tiene para líderes cristianos, la cobardía es una de las formas más sutiles de orgullo. Es colocar tus propias necesidades antes que las necesidades de los demás. La cobardía también es un resultado de la falta de orientación hacia el Evangelio. ¿Eres justificado por Dios y hecho justo en Cristo? ¿O es la aprobación de las personas lo que hace que te sientas bien seguro de estar bien? Así, la cobardía es una de las maneras en que la falta de orientación hacia el Evangelio nos mantiene lejos del carácter de Cristo. En este caso, la valentía. Será sorprendente para el ministro cuán a menudo la tarea exige valentía. Personalmente, he crecido durante mi vida desarrollando la habilidad y la capacidad de escuchar al resto y de entender sus puntos de vista. Hoy día nuestra cultura valora mucho eso. Valora que seamos capaces de dialogar. Valora que seamos capaces de tolerar la diversidad. Valora que seamos capaces de generar grupos multiformes de personas, donde todos puedan pensar distinto y donde nadie se ataque. Y por una parte está bien, pero por otra parte es complejo porque distinto de épocas pasadas, nuestras generaciones, y en particular esta cultura, tienen el desafío de ¿qué? De definir aquello que es esencial, de definir aquello que es intransable y de ser rígido al respecto. Hoy día no se ve bien ser rígido en algunas situaciones. Hoy día no se ve bien tener una postura clara y decir un no rotundo. Y a veces los que crecemos con esas ganas de repente de entender al otro, podemos tener ese riesgo de repente de no decir aquí, hasta aquí llego, hasta aquí está permitido, más allá no puedo llegar. El apóstol Pablo entiende que las iglesias no solamente deben abrazar el Evangelio, las iglesias no solamente deben vivir por gracia, las iglesias no solamente deben darse hacia Dios, sino que las iglesias también deben generar madurez. Y generar madurez en la vida significa que va a llegar un punto en donde tú tienes que llevar tu carácter a ejercitar el decir que no. El ejercitar, darte cuenta cuando estás delante de alguien que está falseando a la verdad. Cuando estás delante de alguien que te quiere, ¿cómo se dice vulgarmente? Dorar la píldora, ¿esa es la palabra que se ocupa? Creo que ese es el término, ¿cierto? Ya pasarte gato por liebre, ¿cierto? La persona que quiere ser, como ocupé la ilustración de mi hijo, el impostor. ¿Ah? Esa persona que se parece mucho, ya que tiene piel de oveja, pero que por dentro es un lobo. Y perdóname que me demore la introducción, pero es que creo que, meditando en este texto, creo que es súper importante. Y es súper importante porque nosotros hacemos parte de una denominación, ¿ya? Que ya tiene 154 años, celebrábamos esta semana nuestro aniversario, pero que por 154 años no hemos sido capaces de desarrollarnos. Por 154 años nos hemos quedado estancados por décadas en números semejantes. En 1920, la Iglesia Presbiteriana de Chile tenía aproximadamente 1.330 miembros. 1.330 miembros. ¿Ok? Después de 4 divisiones, por lo menos 4 divisiones en la iglesia, nosotros seguimos bordeando alrededor de los 2.500 miembros en 154 años de historia. Eso debe obviamente llamarnos la atención. ¿Qué es lo que hace que no crezcamos? ¿Qué es lo que hace que no nos desarrollemos? ¿Qué tenemos en nuestra forma de ser, en nuestra forma de definirnos, en nuestra forma de actuar, que nos ha impedido desarrollarnos? Que ha impedido que las iglesias se desarrollen, crezcan, fructifiquen. Pero por otra parte también, ¿qué nos lleva al hecho de dividirnos tanto? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué es tan importante dentro de nosotros que no somos capaces de repente de ponernos a disposición de la conversación, de llegar a acuerdos y de mantenernos unidos? Por alguna razón, esto o esta capacidad, nuestra denominación no la ha tenido. Y nosotros, los que somos miembros de esta iglesia, y los que están aspirando también a hacerlo, deben reconocer y deben tener una visión realista de lo que hemos vivido. ¿Para qué? Obviamente, como dice todo buen historiador, para no repetir la historia.
Pero para no repetir la historia, no solamente eso, sino también para que podamos darnos con un corazón genuino, con un corazón amante, con un corazón realmente despojado, a servir a Dios en esta denominación, cuidando ciertamente de no volver a repetir los errores. Y yo creo que en parte, ¿cierto? No es toda la solución, pero en parte, aquí el apóstol Pablo nos está dando una directriz que tal vez debiésemos cultivar un poco más. Y es la capacidad de discernir cuando estamos equivocándonos, la capacidad de discernir cuando en medio nuestro hay personas que no están buscando la edificación de la iglesia, no están buscando el beneficio de la iglesia, sino están buscando el beneficio propio u otras características que vamos a ver acá. Tal vez hemos albergado demasiadamente y hemos sido demasiado blandos con ciertas actitudes, con ciertas personas que en determinados momentos de la historia no han hecho más que dividirnos. Y tenemos que hoy día crecer en carácter para poder crecer en la experiencia espiritual y para poder crecer numéricamente. Y crecer en carácter, como les digo, es crecer en discernimiento en relación a aquellas cosas que Dios quiere que descubramos y quiere que expulsemos. Y al mismo tiempo también crecer en compromiso en relación a los modelos que la Escritura nos coloca como deseables y por los cuales debemos luchar. ¿Hasta ahí se entiende? Todo bien. El libro de los Filipenses, o la carta de los Filipenses, tiene mucho de esto. Los filipenses recuerden, lo vimos la semana pasada, los filipenses están solos. Y Pablo está preso. Y Pablo tiene una preocupación porque mientras ellos están solos, tienen que cuidarse. ¿Ok? Tienen que cuidarse. Entonces, hay algunos modelos que se levantan acá de carácter cristiano. Se levantan primeramente el modelo de Jesucristo. Capítulo 2. Cuando se nos dice, haya pues en vosotros la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Él es el gran paradigma, ¿cierto? Pero luego la carta continúa y se nos habla de Timoteo, se nos habla de Epafrodito, y luego Pablo va a hacer una propia descripción del mismo, como un modelo también. Modelo que vamos a analizar con más calma la próxima semana. Y en medio de todo eso, ¿por qué se levantan estos modelos? Para que la iglesia discierna lo que no se encaja dentro de esos modelos. ¿Ok? Yo veo que aquí en el texto hay por lo menos 4 características de un verdadero impostor. ¿Ok? Vamos a la primera. La primera característica que veo en el texto es la falsedad. Es la falsedad. Vean qué interesante el verso 21. El verso 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es ¿de quién? De Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo lo siguiente, yo estoy preso, estoy preocupado por la iglesia y ¿saben qué? Cuesta encontrar gente dentro de la iglesia, visible, cuesta encontrar gente que sienta lo mismo. Cuesta encontrar gente que tenga la misma alma, que anhele lo mismo, que desarrolle lo mismo. Esa preocupación por la iglesia, ese darse por la iglesia. Porque ¿saben qué? Porque detrás de ese ministerio cristiano, detrás de esa capa de buenas obras, ¿se acuerdan que lo vimos eso la semana pasada? Detrás de esa gran multitud de méritos que ellos aparentan tener, lo que en realidad hay, lo que los mueve es un amor propio, un amor personal. Porque buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y él está haciendo este análisis, Pablo, en contraste con la versión de Timoteo. Porque Pablo dice acerca de Timoteo que él va a enviar pronto a Timoteo, verso 19, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, la misma alma, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Esa palabra interesarse aquí es usada de forma positiva, pero en el Nuevo Testamento se ocupa también de forma negativa. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, condena el afán por la vida, está ocupando esta palabra. Pero ahora Timoteo toma esta versión pecaminosa del afán en el modo positivo, en el modo de una preocupación genuina, de cuando realmente te importa aquello que a Dios le importa. Timoteo conseguía alinearse con Pablo de tal forma que ellos hacían una sinergia. Ellos resonaban cuando estaban juntos, porque veían a la iglesia con despojo. No se ponían a ellos como primeros, sino que todo su
Toda su renuncia personal era genuina y era realmente buscando el bien mayor de aquellos a quienes se les había encomendado. Pero Pablo dice que dentro de la iglesia hay gente que está sirviendo y que sirve en las filas y que en realidad debajo de aquellas muestras de bondad hay amor personal. Y por mucho tiempo yo he visto esto, lamentablemente. Y a veces da pena y uno no lo conversa, como que uno lo conversa si es que con la señora en la casa. Uno trata de como que de no meter mucho ruido. Pero lamentablemente nuestra iglesia ha albergado a gente que no ama el ministerio realmente, que no ama a las ovejas realmente. Tú puedes ver iglesias, estudia la historia de la denominación. Después de que el pastor se va de la iglesia, ¿qué es lo que queda? Una iglesia menoscabada, una iglesia destruida, una iglesia segmentada, una iglesia que no crece. Y un verdadero modelo cristiano no produce eso. Y no debemos tener ningún tipo de temor al afirmarlo. Un pastor que ama a la iglesia como primer lugar, se da por ella, no sus propios beneficios. He sido testigo, como les digo, de pastores, y yo estuve en el seminario también, en un buen seminario. Estuve en San Pablo 4 años y fui testigo de cómo muchas personas se meten a las filas del servicio solamente por lo que pueden obtener a través de él. ¿Por qué? Porque no veían fuera del ministerio una alternativa para sus vidas. Porque trabajar en la iglesia era más seguro. Piensen ustedes en el contexto brasilero, en donde ser miembro y ser pastor de la denominación implica que tus hijos estudien gratis en la universidad. ¿Cómo no quieres ser pastor de esa denominación? Con una universidad tan famosa, tan prestigiosa como Mackenzie. Saber que si tú eres ordenado pastor, tú vas a estudiar gratis, tu esposa puede estudiar gratis, tus hijos pueden estudiar gratis. Y así, lamentablemente, ese beneficio que es tan bueno, tan solidario, y que la iglesia obviamente no tiene por qué dejar de dar, pero eso lamentablemente llama a muchas personas a involucrarse con el ministerio, como les digo. ¿Por qué? Por el estándar que te da, por los estudios que te dan. Muchos pastores hacen mestrado, posgrado, doctorado, postdoctorado, pero no para poder alimentarse y para poder servir más a la iglesia, sino de repente por el estándar que esos títulos dan. Porque en ciertas denominaciones, si no tienes esos estudios, eres menospreciado como pastor. Y entonces hay una máscara de servicio cristiano, pero ¿qué es lo que hay por detrás? Una ambición personal de crecer. Y quiero decirlo con todas sus letras para que no me malinterpreten, porque el anterior pastor de esta iglesia es mi amigo Marconi Becerra, y puedo dar fe de su buen corazón, un buen amigo. No estoy hablando de él precisamente para que no tengan temor, ¿ya? Pero sí quiero decirlo con todas sus letras, no todos son como Marconi. Hay muchas personas que no son como Marconi. Y vamos a toparnos en el caminar cristiano con muchas personas que no piensan así. Y medité antes de dar estos ejemplos, antes de pararme delante de ustedes, y decidí hacerlo porque creo que hace bien. Creo que esto no se habla en los púlpitos y creo que es un error no hacerlo. Hace un tiempo atrás, 6, 7 años atrás, la iglesia decidió someterme a un proceso de disciplina. Y dentro de la comisión judicial, había un miembro de la comisión judicial que sabía muy bien la historia. Muy bien la historia. Y cuando lo fui a increpar y le dije, ¿por qué no hablas las cosas que tú conoces? Y la respuesta fue, no, porque no me quiero quemar. No, porque yo estoy a punto de salir de Chile y no quiero perjudicar mi ministerio. No, porque mis hijos, de mi traslado de iglesia depende de la educación de mis hijos y un mejor pasar. Son personas que buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Cuando la verdad es lo más importante, cuando la iglesia es lo más importante, tu reputación pasa a segundo plano. Y cuando tú confías verdaderamente en el Evangelio de Jesucristo, tu valor viene de allí. Y no importa las crisis que tengas que pasar. Como cuando Lutero estaba siendo enjuiciado por la iglesia y estaba a punto de perder su vida y él estaba dispuesto a darla. Fueron sus amigos los que lo raptaron ahí del juicio y se lo llevaron y le salvaron la vida. Pero él en su convicción interna, ¿dónde estaba? Estaba dispuesto a ser sacrificado por causa de la verdad que él defendía.
Si la Iglesia Presbiteriana de Chile, si nosotros como iglesia local queremos cultivar una espiritualidad responsable, queremos crecer, no queremos vivir un evangelio de fantasía, no simplemente de una cara bonita y de un buen trato y de un saludo en la entrada, sino queremos edificar entre nosotros un verdadero ministerio cristiano, debemos anteponer la salud de la iglesia, el testimonio de la iglesia, la verdad del evangelio, antes que nuestra propia vida y nuestra condición. Si es necesario que perdamos nuestra condición económica, si es necesario que a veces pasemos por tribulaciones y seamos juzgados verdadero o falsamente, porque no me quiero colocar aquí tampoco como un cordero inmolado, no. Si a veces nos toca de repente padecer por nuestros pecados, bien, aceptémoslo. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente, la verdad y la salud de la iglesia está primero. No estamos nosotros. Y los filipenses estaban bajo ataque. Falsos pastores, falsos ministros. Y la iglesia, no solo la presbiteriana, sino que la iglesia a nivel chileno padece de esto. Padece de un hambre por el estatus, padece de un hambre por el poder, padece de un hambre de lo que el ministerio puede dar. Tantos pastores que andan detrás de los sueldos que las iglesias ofrecen. Y claro que a un pastor se le tiene que pagar bien. Cuando tú vas a una iglesia que te ama y que te cobija, y puedo decir estas cosas por libertad, porque gracias a Dios, por la misericordia de Él, hoy día mi vida no depende de la ayuda o el ingreso que una iglesia me pueda dar. Y doy gracias porque fue un proyecto divino, yo nunca lo pensé. Siempre cuando me proyecté a servir a la iglesia fue pensando en dejarme y vivir de lo que el Señor dijera. Pero por alguna razón me vi expuesto a tener que formar mis negocios y me vi expuesto a tener que hacerme cargo de una empresa que no me quería hacer cargo y hoy día no vivo del ministerio. Pero debo decir también que lamentablemente muchos sí lo hacen. Y si tú le preguntas a ciertos pastores, ¿por qué no dejan el ministerio? Porque no saben qué hacer con su vida. Están atormentados, están deprimidos, no dan más con la iglesia, pero siguen en el ministerio. ¿Por qué? Porque ven sus hijos que están creciendo y se preguntan, ¿y cómo los voy a alimentar? Y esa situación perjudica a la iglesia. De repente sería mejor que la iglesia se organizara, que les dieran una mantención temporal a esos pastores para que se buscaran algo que hacer con su vida, pero que no sigan dañando a la iglesia de Cristo. Y nos falta a nosotros madurez y ponernos los pantalones para poder parar con ese tipo de dinámicas. Porque ese tipo de dinámicas están perjudicando a la iglesia. Falsedad. Falsedad. No exponer y transparentar lo que verdaderamente nos motiva. Primera cosa, ahí podríamos darnos hartos sermones en falsedad. ¿Ya? Dejémoslo hasta aquí. Punto 2. Falta de sujeción. Falta de sujeción. En el contexto del texto, capítulo 1, verso 15, ya se nos dijo algo respecto a este tema. Y el apóstol Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Fíjense qué interesante, habían personas en la iglesia que no reconocían la autoridad del apóstol Pablo. No la reconocían. Y no solamente no la reconocían, eran contendores. Eran personas que desafiaban al apóstol. Y eran personas que erigían sus propios ministerios y su propia predicación a partir de una motivación de destruir al otro. O sea, piensa tú en esa realidad, po. O sea, un pastor en una iglesia haciendo el ministerio en realidad ¿para qué? Para poder avergonzar al otro que no lo hace tan bien. O sea, y todo eso por una falta de sujeción, es decir, una falta de reconocimiento de la autoridad que Dios nos coloca en la vida. Y es importante entender, queridos hermanos, que Dios establece procesos para la formación del carácter y del ministerio. Es que es importante respetar los procesos, que es importante respetar las autoridades que Dios coloca en la iglesia, para bien o para mal, para sufrir justa o injustamente, pero hay que hacerlo. Y el contraste que está puesto en el pasaje, de nuevo, ¿quién es? Es Timoteo. Porque la palabra que el apóstol Pablo ocupa es que Timoteo ha servido conmigo en el Evangelio.
¿En contraste con quién? Con estos otros. Con estos otros que no se someten, con estos otros que no tienen la misma alma con Pablo y no ven la iglesia de la misma forma. Entonces Pablo hace una diferencia. Porque la palabra servido, y ustedes saben que la palabra servir en el Nuevo Testamento tiene una connotación del primer siglo que tiene que ver con la esclavitud. Que es la palabra dulos, ¿cierto? De siervo. Esta aquí está conjugada, está en una forma verbal, ¿cierto? Y está diciendo que Timoteo, no que sea un esclavo de Pablo, pero sino que él ha sabido reconocer la autoridad de Pablo y servir bajo su autoridad con honestidad, con fe, con pasión, con sometimiento. Tenemos dos modelos aquí delante nuestro. El modelo de aquel ciudadano que predica el evangelio, pero lo hace por motivos ocultos y de contienda. Y tenemos este otro que también predica el evangelio, pero lo hace en la humildad y en la sujeción. Veamos un poco la sujeción de Timoteo porque necesitamos aprender de ella. Yo primeramente, obviamente. En Hechos 17, si alguno quiere puede abrir la Biblia, yo lo voy a leer. En Hechos 17, del verso 13 en adelante, se nos coloca una de las tres situaciones que nos cuenta el libro de Hechos. Y dice que cuando los judíos de Tesalónica, verso 13 del capítulo 17, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Fíjense ustedes, hay un alboroto en Berea por la persecución de los judíos, Pablo sale arrancando, ¿y cuál es la instrucción para Timoteo? Quédate. ¿Qué es lo que hace Timoteo? Se queda. Se queda. Como diría un buen hermano pentecostal, amén. Me quedo. Nada que hacer. Nada que hacer. Y eso no es un tirano Pablo que le da órdenes al resto para que todos nos sometamos y ahora estamos en una iglesia episcopal. No es eso. Si podemos seguir siendo presbiterianos y respetar que hay autoridades espirituales, hermano. Y que la palabra de aquel que tiene la responsabilidad espiritual más grande debe ser obedecida, debe ser acotada en el contexto y en el marco del evangelio, pero debe hacerse. Hay bendición en aquello. A veces no se entiende mucho, pero debemos respetar, y dice el apóstol Pablo que debemos valorar y respetar a aquellos que se dan por nosotros en las iglesias, a los pastores, a los maestros. En varias cartas se nos dice ese asunto. Son personas que se la juegan, son personas que están ahí en el frente, que están orando, que están planificando, que están haciendo las cosas para el Señor. Y quieren estar rodeados de un buen equipo de personas que también anhelen lo mismo y que cuando llegue el momento, si hay que apechugar, bueno, lo hacemos pues. Hay bendición del Señor en eso. Y Timoteo, sigue el texto, verso 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Timoteo, te quedas, apenas se pueda, te unes. Timoteo, sí señor. Ahí estaba Timoteo. Y Timoteo tenía credenciales para la iglesia de Filipenses. El apóstol Pablo aquí incluso en el texto que leímos decía, ustedes saben de su testimonio. Él ha sido probado. El hombre estaba ahí derechito. Hechos 19, déjenme darle solamente este ejemplo, para no darlos todos. Verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Timoteo, tengo que ir para allá, tú vas para allá. Sí, señor. Sí, señor. Voy para allá. Aplicación de esto, queridos hermanos. Necesitamos aceptar que en el ministerio los candidatos deben ser probados. No hay apuro. No hay apuro. Tenemos como de repente una urgencia. Yo sé que hay necesidad de pastores en la iglesia. Nuestra iglesia no tiene necesidad de presbíteros, pues. Queremos crecer. Ojalá fuéramos 30 presbíteros y... Pero hay un tiempo, hay un proceso. No podemos apurar las cosas. Incluso el apóstol escribe en otras cartas que a los diáconos hay que ponerlos a prueba un año antes de. Pero nosotros tenemos como que se va a acabar el mundo. Estamos apurados.
no hay apuro. Cuando estaba Saúl gobernando en Israel, recuerden ustedes que había una guerra en contra de los filisteos. ¿Qué más urgente que eso? ¿Qué necesidad más grande que qué necesidad más grande de un líder que realmente se apropie? De un líder que vaya y que lidera el pueblo. ¿Qué más necesidad? Y Saúl no era el líder apto. Y el Señor manda a su profeta. Y lo manda ya a alguien que él había escogido. Y estaba ahí, ¿saben qué? Él era un cabro chico. Y estaba atrás con las ovejas pastoreando donde nadie lo veía. Y va el profeta Samuel, conociendo, llega a la casa de ese hombre que tenía muchos hijos y le dice, como tal cuento de la Cenicienta, vengo a buscar aquí el futuro rey de Israel. ¿Dónde está? ¿No será este mi hijo?, le dice el padre. Pasa un hijo, pasa otro hijo, y ninguno de esos era. Y de repente ve allá uno al fondo y era David. Y dice el texto, porque era de una apariencia hermosa y era chiquitito, o sea, era como menospreciable, era un niñito chiquitito bonito. ¿Quién se iba a fijar en él para conducir a Israel? Pero el profeta fue donde él, una persona que nadie se hubiese tenido ninguna expectativa, era un adolescente muy probablemente, y lo llama y le declara las palabras del Señor. ¿Cuánto tiempo pasó entre ese evento y en que él fuera realmente rey de Israel? 20 años, 30 años, ya no me acuerdo. Mucho tiempo de preparación. Tiempo en donde él vagó por el desierto. Tiempo en donde Saúl lo quiso matar. Mucho tiempo. ¿Cuántas oportunidades tuvo David de matar a Saúl para él apoderarse de la promesa que se le había hecho? Un par de veces, ahí lo tuvo para matarlo. Pero su carácter estaba siendo formado. Su carácter, eso es lo que importa. El carácter. Nosotros mejor nos demoraremos en crecer lo que tengamos que demorarnos, pero tenemos que trabajar en el carácter de los líderes para esta iglesia. Aquí, partiendo por casa, nuestros futuros presbíteros, nuestros futuros diáconos, que sirvan al Señor. Los candidatos a los presbiterios para que sean pastores, que sirvan al Señor, nadie nos apura. Yo veo de repente en los presbiterios una agonía de que el hombre no sea aprobado. ¿Qué agonía, queridos hermanos? No, es que la familia está ahí presente y se va a tomar tan mal que esta persona sea rechazada. Oye, pero si no estamos hablando si esto no es un premio de consuelo. Ya que sea ministro del Evangelio para que él se sienta bien, que todos lo amamos. No es así, queridos hermanos. No es así. O sea, por beneficiar a un candidato que sea aprobado y para que una familia no se vaya triste para la casa, estamos colocando en juego la vida de la iglesia. ¿Cuánto va a costar sacar a esa persona después? ¿Cuánto se va a demorar esa persona en entender que nunca fue llamado al ministerio? Un montón de tiempo. Pero los que son llamados por el Señor sabrán sufrir, queridos hermanos. Sabrán esperar, queridos hermanos. Como David esperó. El que fue llamado por el Señor va a perseverar, queridos hermanos. No tengamos duda de eso. Y va a resistir los errores de la iglesia, los errores de la denominación, los prejuicios, todo lo va a resistir. ¿Saben por qué? Porque hay un llamado en su corazón. Y el llamado del Señor muestra frutos en todas las escalas de la vida, desde un niño hasta el más grande. Lamento los errores de la iglesia, lamento los errores históricos de la iglesia, lamento que la gente se defraude. Pero ¿saben qué? Esa persona que fue llamada por el Señor va a perseverar igual. Y no va a sucumbir. Y va a permanecer. Y va a dar fruto a 100%. Porque esa es la promesa del Evangelio. Y por eso es que nosotros no tenemos que tener ningún temor de aplicar lo que la Biblia dice. Si el hombre no está preparado, no está listo, no es que se espere un rato. Tenemos temor de decirle a una persona, ya, váyase a Tocopilla a servir 2 años. Tenemos miedo de hacerlo. Bueno, y Timoteo. ¿Y cuál es el ejemplo del Nuevo Testamento? Tenemos que cumplir el paradigma bíblico si queremos un reavivamiento y una renovación en nuestra iglesia. No hay chance. Siguiente característica de un impostor. Demasiado cautelosos. Un impostor es demasiado cauteloso. El impostor tiene todo bajo control. El impostor no asume riesgos. El impostor siempre va a estar por ahí nomás. Porque después más allá se arriesga mucho. Arriesga su reputación,
arriesga las lucas del bolsillo, su seguridad, pues. ¿Ah? ¿Ve que lo pueden sacar de ISAPRE y se puede ir a FONASA? Pero Epafrodito no tenía ni FONASA. Y Epafrodito es el ejemplo. Fíjense qué interesante. Vamos al texto. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Y aquí Pablo se derrama en méritos para el hombre. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y él cuenta que él tenía gran deseo de veros a todos ustedes. De tal forma que el hombre, para no tener al apóstol Pablo triste, expuso su propia vida. Expuso su propia vida. Expuso su vida, ¿por qué? Porque él viajó a Roma a ver a un esclavo, una persona que estaba siendo investigada para un juicio, que habían esperanza de que se liberara, pero podía que no. Y en cualquier momento el César podría decir, no, ¿sabes que este tipo se fusila? Se termina la vida de Pablo. Epafrodito estaba ahí en toda esa trama. Él podía también haber sido objeto de una persecución, podía su vida también haber estado en juego, pero más allá de eso, él expone también su salud. Y dice que él enferma gravemente. Y dice el apóstol Pablo que él, verso 30, él expuso su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea, no es que se enfermó en el camino, ¿se entienden? Oh, justo me enfermé. No. El apóstol Pablo está ayudándonos a entender la dinámica que estaba ocurriendo allí. Y es que Epafrodito estaba cumpliendo con una labor en donde le implicaba colocar en riesgo su vida. ¿Y él qué acepta hacer? No hace, pues, él va. Él expone su vida. Y lo interesante de Epafrodito es que Epafrodito no es un gran orador, no es un gran líder, no es unos renombrados de la Biblia. ¿Dónde más aparece Epafrodito en la Biblia? En ninguna otra parte. Solo sabemos de él porque el hombre expuso su vida y estuvo a punto de morir. Eran estos tipos que actúan como por detrás, ¿se fijan? Esos que nadie ve, pero que son tremendamente importantes. Él, esa persona que nadie ve, él estuvo allí y él expuso su vida, su salud, expuso su historia. Pero el farsante, pero el impostor, no lo hace. No lo hace. Es mucho riesgo, como les digo. Y si nosotros queremos distinguir entre los verdaderos ministros, entre los verdaderos modelos y los falsos modelos, y no que una persona que esté en esa dinámica no se pueda arrepentir y volver al camino, porque todos en algún grado nos desviamos, ¿cierto? Pero al parecer esta fuera la tónica. Son personas que nunca toman riesgos. Siempre planifican demasiado bien. No se salen del presupuesto. Son personas que no quieren quedar en ridículo. Son personas que quieren mantener el estatus. Son personas que quieren mantener la imagen. Esta es otra característica de un impostor. Demasiado cautelosos. Pero hay una última característica. Y la última característica está un poquito más adelante. Está desde el versículo 2 en adelante. Y dice así el apóstol Pablo, un poco duro al parecer. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y termina el apóstol Pablo esa frase, verso 3, no teniendo confianza en la carne. Más adelante, verso 19, dice, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, ¿y qué hacen ellos? Solo piensan en lo qué? En lo terrenal. Interesante que el apóstol Pablo ocupe la palabra guardados 3 veces en el imperativo. Es una necesidad de nosotros desarrollar esto. ¿Ok? Pero él usa unas figuras acá que son interesantes de distinguir. 1 habla de perros, 2 habla de malos obreros y 3 habla de mutiladores del cuerpo. Cuando se refiere a los perros, no se refiere a nuestros animales domésticos, por supuesto. Toy no cabe dentro de ese esquema. ¿Ya? ¿Ah? Porque en esa época habían 2 palabras griegas para referirse a los perros. Están los perros domésticos, ¿ok? Que no es el caso. Y están los perros callejeros. Esos que se veían más aquí en Santiago hace unos 10, 15 años atrás. 20 años atrás. Tú veías muchos perros callejeros en las calles.
comiendo de la basura. ¿Se acuerdan de eso? Yo que crecí en Santiago, yo me acuerdo clarito. Los perros callejeros. Y los perros callejeros siempre comen de la basura, y los perros callejeros normalmente andan en grupos, y los perros callejeros normalmente, si te pillan de mala, te muerden. Fue por eso que empezaron a desaparecer de la ciudad cada vez más. Si eso era así en Santiago hace 10, 15, 20 años atrás, imagínense cómo era en el primer siglo. Infestaban la ciudad. Los perros estaban llenos por todas partes. Eran carroñeros, andaban metidos en todo. Entonces, comentando este texto, el MacArthur hace una pregunta, dice, ¿son los perros sucios y impuros? Y él responde, los falsos maestros también. ¿Son peligrosos, perversos y temibles? Los falsos maestros también. También. Entonces esta idea de perros, ¿cierto? Que suena como tan denostante, pero era una palabra que se ocupaba mucho en el primer siglo, quiere apuntar hacia allá. Los ministros impostores son personas que en lo oculto son sucias y son impuras. Son personas peligrosas, perversas y temibles. Pero hay un segundo adjetivo, son malos obreros. Y la idea de un mal obrero es aquel que hace y trabaja ¿para quién? Para el ojo humano. Son aquellos que trabajan cuando tú los miras, trabajan cuando tú los ves. Pero ¿qué es lo que hace el mal obrero? El mal obrero hace solo lo necesario. El mal obrero va hasta donde se le pide. No va más allá. No va más allá. Es el hombre que no está pensando en la iglesia, no está pensando en realidad en cultivarla. No es una persona como Timoteo, que tiene su interés puesto, que se afana por el bien de la iglesia. Una persona que da todo, una persona que está siempre pensando en el bienestar de la iglesia. No, esta persona va hasta donde le aprueban. O sea, si yo puedo trabajar hasta aquí y ahí paso piola en la iglesia, hasta ahí me quedo. Pero también son mutiladores del cuerpo. Y los mutiladores del cuerpo nos tienen que necesariamente llevarnos a los fariseos, porque son los nuevos fariseos del Nuevo Testamento. Los mutiladores del cuerpo son aquellos que hacían que los creyentes que se iban convirtiendo en las iglesias los obligaban a circuncidarse. O sea, son personas que colocan cargas en las personas que son innecesarias. Son personas que te piden cosas que nadie te está pidiendo hacer. ¿Y lo hacen para qué? Lo hacen para gloriarse en ti. Lo hacen porque quieren someterse a su forma de pensar. Son estos líderes que juntan a la gente y les someten y les pintan una forma de ser. Son personas obviamente que se transforman en sectaristas y pueden llegar a dividir las iglesias, a generar nuevas denominaciones, incluso nuevas formas de religión, como lo son los testigos de Jehová, por ejemplo. Comentaba en una de las clases que uno de los formadores de los testigos de Jehová, ¿cierto?, era un pastor presbiteriano. O sea, personas que están tan cerca de la luz se ponen tan arrogantes y empiezan a calcularlo todo de tal forma de someter la vida de su gente y los llevan por un camino de perdición. Estos son los mutiladores del cuerpo. Y Jesucristo, cuando hablaba y cuando pensaba en los fariseos, que eran los mutiladores del cuerpo de la época, la circuncisión obviamente hasta Jesucristo había que practicarse, pero me refiero yo, dentro del título mutilador del cuerpo también esos fariseos ingresaban, dice Jesús, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y de nuevo quiero citar a Keller porque él dice lo siguiente, puede mostrar un rostro y un aire ministerial y volverte a alguien en lo exterior que no eres en el interior. Kuyper dijo en algún lado que el fariseísmo es como una sombra. Es más profunda y más aguda cuanto más cerca estés de la luz. Fíjense que los fariseos no eran personas que conocían las Escrituras. Las conocían muy bien, pero no por conocerlas estaban más lejos del pecado, estaban más cerca, porque las aprendieron tan bien la religión, aprendieron tan bien la forma, que ahora podían interpretarla muy bien, como un cantante. Y el cantante te hace creer que está triste porque perdió la polola y se va a cortar las venas, pero termina la canción y sonríe. Porque pasó el periodo de interpretación. Así son los mutiladores del cuerpo. Así son estos fariseos. Así son estos falsos ministros, son los impostores. Hacen una buena performance, pero por dentro están podridos. Por dentro están podridos. Hemos, en este sermón, identificado 4 características de impostores. Pero no es suficiente. Nosotros no solamente tenemos que enfocarnos en aquello que es negativo, tenemos que enfocarnos en aquello que es positivo. Y la pregunta es ahora, ¿cómo nosotros edificamos en nosotros un cristianismo fiel, sincero, abnegado de verdad, centrado en el Evangelio? ¿Cómo nosotros producimos verdaderos ministros,
centrados en el evangelio, fieles, responsables, que aman de corazón. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana cuando veamos la vida de Pablo. ¿Ok? Que Dios nos bendiga a todos. Les quiero invitar a que oremos. Señor, he expuesto tu palabra con la mayor sinceridad que es posible de mi parte. Señor, siempre reconociendo que la perfección está lejos de mí, Señor. Dependo de Cristo y soy una persona totalmente falible, totalmente pecadora, Señor, que depende de tu gracia. Y te pido, Dios, que tú forjes en mí y en mis hermanos el carácter que tú quieres. Porque tú nos mandas a hablar de estas cosas y es también un desafío para nosotros porque sería más fácil no hablarlas. Sería más fácil esconderse simplemente en otro tipo de sermón, en otro tipo de mensaje y no tener que exponerse de esta forma. Pero es tu palabra y hay que exponerla. Y allí está y nos dice, guardaos, 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 para que nosotros podamos crecer. Y danos ese crecimiento en amor, en gracia, en humildad. En el nombre de Jesús, amén.